Todos ellos murieron. Abby fue desmembrada y al parecer la primera en morir. Riley recibió cortadas en sus mejillas y una herida mortal en el corazón por un cuchillo. Ed obtuvo cortadas similares que Riley y golpes varios en la cabeza con un trozo metálico. Reeve murió quemada en la hoguera, y yo fui salvado por esa amiguita de Jeff. Confiar en ella son palabras demasiado sobrevaluadas. Esa mujer, esa persona seguía teniendo el apodo de Killer. Tras pasar una hora con ella en la carretera decidí mostrarme más relajado, tomándome la libertad de preguntarle cómo nos había encontrado. Solo persigo al asesino, el salvarte fue una acción que tomé al ver la oportunidad. Me respondió ella. No le creí ni por un segundo, hasta donde yo sabía, ella podía ser incluso uno de los asesinos de mis amigos. Aun cuando no confiaba en Jane, debía de mantenerme al margen, preguntarle cosas que cualquier persona en mi posición haría. ¿Mataste a Jeff? Jane movió bruscamente el volante hasta que casi saliéramos del camino. Yo me sostuve lo más fuerte que pude, el auto se detuvo fuera de la carretera en sentido contrario. Ella no decía nada. Tenía la cabeza recostada del volante. En parte sentía mucho miedo de que estuviera molesta, de que estaba a punto de apuñalarme, pero consideraba que si lo que había oído de Jane D. Killer era verdad, entonces tenía todo el derecho de apuñalarme. Traté de verme arrepentido por haber dicho lo que dije, la observaba estando un poco nervioso. Estuve a punto de disculparme, pero ella me interrumpió diciendo, no. Escapó. A lo que sentí como si todo ese odio, enojo y furia se elevaban. Eran mis amigos, literalmente ya no me queda nadie más en este mundo. Nadie más a quien sienta afecto quiero decir. Pero obvio, comparado con Ian, yo solo era un niñito llorando por su mascota perdida. Ese hombre morirá, le dije entre crujir de dientes. Ya sea por tu mano, por la mía o por otro no me importa. Lo decía sin pensar, era estúpido el decir que podría matar a Jeff si ni Jane pudo. Nadie ha podido, ni siquiera, no. Existe una pelea en la que supuestamente había sido asesinado, y si nosotros no podemos matarlo, pues le daremos a alguien que pueda. Rich, lo he perseguido por ya más de 5 años, y lo único que he logrado ha sido salvar a apenas uno del grupo al que planea asesinar. Me mentía y me seguía mintiendo. Ella nunca se rendiría, pero quería que yo lo hiciera. Tenía otra pregunta que hacerle, pero creo que ya lo había deducido. Jeff D. Killer y Jane D. Killer escribieron sus propios creepypastas, esa era la razón por la que ambas historias hablan desde el punto de vista de ellos, y no de alguien del vecindario. Tus padres se preocuparán por ti, al menos aprécialo, si no, no veo a mi madre desde los 5. Le interrumpí, ya que odio que me sermoneen con mariqueras como esa. Y mi padre se está pudriendo en la cárcel. Lo sentí en el ambiente, ella pensaba algo como salvé a la persona equivocada. Pero no seré ese imbécil que se convertirá en el ayudante de la perra. Bájate de la furgoneta. Se hacía la sorda, preguntando si había escuchado bien, pero la paciencia no es una de mis virtudes, si es que tengo alguna. Bájate del puto vehículo. ¿Apuñalarme? ¿Dejarme varado? Ya me importaba una mierda lo que me pasara. Ella no me debía nada, y yo tampoco. El pueblo estaba a unos minutos, y si ella nos dejó a mí y a mis amigos de carnada, pues no quería tener nada que ver con ella. Risas, solo reía. No tan alto, pero pude sentirle la burla, que no me afectó en lo absoluto. Bajó del auto y se quitó la máscara. Era horrenda. Medio calva y con la piel arrugada, no le dije más nada. Me dirigí al volante y cerré la puerta. Ella tampoco me dijo nada, volvió a ponerse su máscara y arranqué. Me quedé en un hotel usando una identificación falsa, Ed había hecho una a todos para poder comprar cerveza, pensé que nadie sería tan estúpido como para caer con eso, pero para sorpresa mía funcionó. Tenía suficiente dinero como para un mes, sumando el de Ed, Riley, Reeve, Abby y el mío. Aún así no podía ir deambulando por allí sin hacer nada, necesitaba buscar a alguien que supiera de estas cosas, y un hombre vino a mi mente. Un anciano que me contaba historias, pero hubo una que realmente me aterró, ya que la semana siguiente pasó algo parecido. No volví a la casa de ese viejo a ese momento. A la mañana siguiente, luego de desayunar en una panadería, me dirigí al auto lavado, ya se había quitado la alfombra ensangrentada en el bosque, junto a los restos de Abby. Pero era imposible quitar toda evidencia de que hubo un asesinato. Necesitaba abandonar la furgoneta. La dejé dentro de un almacén abandonado incendiándola, y tomé un taxi hasta la penitenciaría para ver a la única persona que podría conocer la ubicación del viejo.
Mi padre. No lo visité en ningún momento, aun sabiendo que era inocente se lo merecía. Se llamaba Johnny, fue sentenciado por el asesinato de 3 familias acabadas de mudar a su vecindario. Me dejaron verlo sin ninguna objeción, no creo que siquiera supieran que tenía hijo. Lo encontré con su cabello despeinado y unas pocas ojeras. Lo observaba tras un cristal, comunicándome con una especie de teléfono. ¿Qué quieres? Me dijo él, no estaba feliz de verme. Estoy seguro de que de no ser por el cristal entre nosotros, ya hubiera saltado a ahorcarme. Ese viejo, con el que siempre hablabas, al que visitábamos cada viernes. Sorpresa era lo que veía. Para mi suerte lo recordaba, pero el que me lo dijera era otro problema. Ese hombre. Continué yo. ¿Cómo se llama? ¿Dónde vive ahora? Pero él me veía con desprecio, enojo y asco. Era la cara que yo siempre le hacía. ¿Sabes dónde está? Solo dímelo para largarme. Estoy varado en este lugar por tu culpa. Te lo mereces, tú te varaste solo. Sabías que yo no hice nada. Me gritó golpeando el mesón con fuerza. Declaraste en mi contra, jamás te ayudaría. Si me dices dónde está, te diré por qué declaré. Jamás se lo había dicho, quería que sintiera como su hijo lo hundía más y más en lo profundo de una vida de castigo. Y él, parecía que en verdad lo quería saber. Se llamaba Simon de Mito, vivía a 2 horas de allí. Me levanté sin decirle nada, y él comenzó a golpear el vidrio frenéticamente. Los guardias lo detuvieron casi inmediatamente. Lo tumbaron contra la mesa en que se fincaba y justo al lado de su rostro estaba el teléfono. Me acerqué a él y decidí decirle la verdad antes de que se lo llevaran. Violaste y mataste a mi prima, nadie supo que fuiste tú salvo yo. Te dejé aquí por destruir el alma de una niña de 8 años, por destruir todo lo que Sally significaba. Me fui sin ver atrás, no le dirigiría más nunca la palabra. Un taxi pudo llevarme hasta la casa de ese viejo. Me encontraba nervioso ya que estaba oscureciendo, y nunca me cayó bien ese hombre. Era una casa blanca, con un jardín limpio y cuidado. En la entrada no había timbre, solo una molesta campana la cual si no se tocaba con fuerza, su ruido no pasaba más de la sala. Para mi suerte no tardaron en abrirme, pero no podía creerlo. Era un hombre con cola de caballo, limpio y perfumado. No sabría decir si era o no de mediana edad, ya que mi padre se veía incluso más viejo con el descuido de su imagen. Disculpe, le dije yo, tratando de sonar inocente, Simon de Miko sigue viviendo aquí. Le noté algo de sorpresa en su mirada, en efecto lo conocía. Con él habla. Pero no. Era imposible que fuera él puesto a que se veía 20 años más joven que el vejestorio que yo conocía. Ese imbécil pedófilo me había engañado, era lo que pensaba. A menos claro, me dijo saliendo de la división de su pórtico con la de su piso de cerámica. Que se refiera a mi padre. No me había mentido, pero no se hallaba allí. Murió hace 6 años, me dijo con algo de melancolía, creo que era falseada pero nunca lo supe con certeza. Me tomé la libertad de preguntar de qué manera había muerto, recibí una respuesta inesperada. Pase adentro si gusta, la historia es algo larga. Dudé en hacerlo, mas no pude resistirme a la curiosidad. Me adentré con toda libertad, observando los cuadros en las paredes, pero uno en especial llamó mi atención. Era de un niño con una boina azul, con una chaqueta café y de cabellera rubia. Estaba viendo a un lado, llorando. Estas pinturas no tienen muy buena fama, me dijo deteniéndose enfrente de ella. Aquellas pinturas de los niños llorando ganaron una gran fama por las tragedias que pasaron sus anteriores dueños, y el hecho de que este hombre tuviera una comenzaba a aterrarme. ¿Conoce?, me preguntó. ¿La historia de los anteriores dueños? Murieron en un incendio, le contesté con rapidez, no tenía interés en escuchar una historia que ya conocía. El hombre continuó avanzando, más allá de la sala. Yo le seguí. Arte abstracto colgaba de los pasillos, eran principalmente salpicaduras rojas. Ya estaba cansado de esperar, por lo que le dije si podía responder a mi pregunta. Por supuesto, lamento divagar tanto. Mi padre, Simón, daba visitas muy seguidas a una carnicería en el anterior pueblo en donde vivíamos. La conozco, le dije luego de que hiciera una pausa. ¿Con qué motivo? Tenía una dieta peculiar, y temía lo que se pensaría si se descubría, por lo que uno de los carniceros le guardaba su carne especial, y se la entregaba todos los viernes. Ya no había más cuadros, ahora bajábamos unas escaleras hasta el sótano.
Su dieta nunca me pareció saludable, pero no era como si lo criticaría por eso. ¿Esa dieta?, le pregunté tratando de entender mejor la historia. ¿Fue la causa de su muerte? Tragó saliva sobando su frente. En parte, me dijo él. Atrajo la causa de su muerte. ¿Una enfermedad? Pregunté sin comprender mucho a lo que se refería. Una bestia. Un demonio. Comencé a inquietarme, probablemente eran los delirios de un viejo, pero aún así pregunté qué clase de demonio. Un animal, la mascota del demonio. Al principio me pareció una hiena roja, hasta que... ¿Le pareció? Pregunté interrumpiéndole. ¿Acaso usted vio a la criatura? Llegamos a una puerta de madera, con varios rasguños que la habían atravesado. Podía escuchar cómo una especie de animal respiraba profundamente. Comenzó a abrir la puerta poco a poco, toda la habitación estaba a oscuras. El hombre pasó adentro perdiéndolo de vista. Yo no quería entrar, no podía, quería irme de allí, pero escuché una frase que me impidió alejarme: no le temas a la oscuridad. Entré. La puerta se cerró justo después, y la luz fue encendida. Te presento la cara que vio mi padre antes de morir. ¿Una bestia, un monstruo, un demonio? No lo sé. Para mí, eso era un perro con dientes humanos. Su pelo era rojo con negro y su tamaño era comparable con el de un león. Estaba encadenado, pero no me parecía que fuera suficiente para detenerlo. Supongo que no le gustaba la luz, ya que despertó poco después de que la encendiéramos. ¿No es horripilante? Lo reconocí, tantas veces que había visto su foto, tantas veces que había leído historias diferentes. Usted tomó su foto. Usted creó la historia de Smile Dog. El hombre me veía con el ceño fruncido. Había una razón por la cual me llevó hasta el sótano: ese perro debía comer algo. Pensé en correr, pero el hombre me cerró la puerta. El perro se lanzó en mi contra, mas por una gran suerte la cadena no era lo suficientemente larga. Caminé alrededor de Smile con miedo de que se rompiera la cadena, hasta que Demiko me detuvo. El desgraciado me jaló de la camiseta impidiendo que me alejara, así que tomé el arma más cercana a mí, un hacha. La incrusté lo más que pude en su pecho, impidiéndole el seguir reteniéndome. En cuanto me soltó pude ver que el perro ya no me ladraba a mí, sino al hombre, quien estaba tirado en el suelo luchando con el dolor de su herida. Me acerqué a él estando detrás del perro, tenía el hacha levantada, y la descendí con una gran fuerza, cortándolo. Corté la cadena que sostenía al perro. Smile cayó sobre Demito, devorándolo con sus grandes dientes que parecían una sonrisa. Escapé de la habitación subiendo las escaleras, tropezándome con una de las velas de la sala, haciendo que la alfombra comenzara a quemarse. No me importó, salí despavorido de la casa. Aquel olor a ceniza y sangre me provocó una horrible sensación en el estómago. Tras cruzar la calle comencé a vomitar detrás de un arbusto, y al terminar observé cómo la casa se incendiaba. Ya no estaba tan asustado, hasta que pude ver que de entre las llamas salía esa cosa, sacudiéndose como si acabara de mojarse. Me observó por 5 segundos, y luego se fue. Yo literalmente, había liberado un monstruo.